Bueno, pues les invitamos a continuar para cerrar la sesión del día de hoy. Les reiteramos el agradecimiento por su permanencia y por cuestiones de tiempo vamos a obviar la lectura de las síntesis curriculares de nuestros ponentes. Ya ustedes los pueden googlear y darse cuenta de quiénes son. Y también aquí tenemos una publicación del doctor Juan Ramón Martínez Vargas, quien nos va a honrar con una ponencia sobre el derecho del mar y su incidencia en la edificación del derecho del espacio ultraterrestre. Tenemos 15 minutos. Por supuesto, trataré de ser muy puntual. Creo que todos pasamos después de agradecer al profesor Manuel Becerra por propiciar este espacio y obviamente un honor estar en una mesa dentro de este maravilloso instituto. En realidad creo que la cuestión que planteamos es absolutamente general. Nosotros hemos trabajado históricamente una investigación sobre la construcción del derecho del mar y generó o propició un tratado que es el Tratado de Derecho del Mar, que por fortuna hoy está siendo muy bien acogido en escenarios académicos. Y creo yo que al hablar con los organizadores del evento y específicamente ver a qué punto podíamos generar algún tipo de discusiones contemporáneas en relación a este tema tan apasionante y alejarnos un poquitico de las discusiones de delimitación que brillantemente el día de hoy se han abordado en una mesa en donde lo ambiental es lo protagonista, pues se nos ocurrió generar un punto de encuentro en relación a un tema que parece desconectado, pero que en realidad tiene muchísima relación. Y es específicamente algo que está pasando, y empecémoslo por lo ambiental en estos 15 minutos, muy breve, que genera una reflexión profunda. Hace poco, la semana pasada, con el profesor Ricardo Abello y con otras personas, académicos y miembros de la Armada, de diferentes sectores en Colombia, organizamos un evento que se llamaba Colombia, un país de dos océanos, habida cuenta de nuestra estratégica ubicación y específicamente esa, digamos, inacabada cercanía con respecto a lo que tiene que ver con el mar. Y en lo específico yo señalaba una preocupación latente en cuanto a lo que es el progresivo deterioro del mar en el planeta, y específicamente algo que lo está materializando y algo que se está visibilizando de forma activa y con preocupación es el paulatino deterioro de lo que son los arrecifes de coral del planeta. Específicamente en los últimos 35 años, el 50% de los arrecifes de coral de nuestro planeta están desapareciendo. Y obviamente esto es algo absolutamente complicado y la cifra es determinante. Solamente el año pasado, en el 2016, el 35% del arrecife de coral, de la gran barrera de coral australiana, ha muerto, lo cual es determinante. Estábamos recientemente en el Congreso de Abogados Rosaristas en San Andrés Islas y hablaba específicamente con expertos del Sea Flower y nos señalaban que eso propio está sucediendo en esta región en el Caribe que el profesor Abello el día de hoy exponía particularmente y magistralmente. Esto genera una reflexión profunda porque no estamos dimensionando lo que está sucediendo debajo del mar o en el mar como tal. Obviamente, al morir los arrecifes de coral, inicia un efecto dominó en otras especies que paulatinamente están desapareciendo. Y la razón específica es el calentamiento global y el aumento progresivo de las temperaturas de los océanos en 2 grados promedio anualmente, lo cual es una cifra abismal, terrible y compleja. Esa, digamos, situación tan terrible que está generando un efecto nocivo y dañino en lo ambiental sin antecedentes es una gran hecatombe y hasta cierto punto una especie de señal apocalíptica de lo que está sucediendo. Y perdonen que sea un poco alarmista, pero el tema lo requiere, porque así ha sido estudiado y así ha sido analizado. Y esta situación, por supuesto, conecta con una preocupación que en su momento, hoy en día, está liderando el astrofísico Stephen Hawking, que plantea esa, digamos, situación particular de deterioro del planeta, la ventana que se está entreabriendo para la dificultad de la sostenibilidad de la vida en el planeta. Esto obviamente genera una reflexión profunda, porque lo que el mismo Hawking plantea es que este proceso paulatino de afectación de lo ambiental, sumado a la superpoblación global, sumado obviamente a la escasez de recursos, está generando que cada vez se vea más cerca la posibilidad de la dificultad de la sostenibilidad del hombre en el planeta.
Esto es determinante y algo absolutamente complicado, señala Hawkins, porque plantea que esta situación es más terrible aún cuando no tenemos siquiera cercanamente la posibilidad de salir de nuestro planeta. Nuestra especie peligra porque como estamos atados o encerrados en el planeta genera una reflexión profunda. Creo que ustedes pueden imaginar y pueden pensar, pero ¿cómo alguien que escribe un tratado de derecho del mar va a empezar a abrir un poco la discusión en relación a un tema que lo considero apasionante y vital? Esa necesidad de que el hombre salga, obviamente, de esta cárcel, entre comillas, que nosotros mismos hemos generado y permitamos la sostenibilidad del hombre como especie. Y esto deriva necesariamente en un punto de conexión con una de las áreas tal vez más paradójicamente abandonadas en cuanto a lo que es la regulación jurídica internacional, y esto es el derecho del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes. En realidad debo confesarles que nuestra investigación, que derivó en este libro, en el Tratado de Derecho del Mar, se derivó ante la comprensión particular que existe en cuanto a la generación de figuras jurídicas a partir de discusiones en el mar. Muchos aspectos de la regulación internacional, en lo que los que somos amantes del derecho internacional público, querida profesora Marisol, pues nos han derivado en acercarnos en algunos temas de discusión. Ustedes saben muy bien que existe un corpus juris spatialis que de alguna u otra manera se generó a partir de la carrera espacial, iniciando un desarrollo importante en el año de 1959 con la creación de la Comisión para la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre y de los Cuerpos Celestes, y que esto tuvo en la década de los 60 un desarrollo particular desde el establecimiento de unos principios hasta, por supuesto, la edificación de la Carta del Espacio o de la Convención para la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre del año de 1967. Y luego unos acercamientos interesantes en una convención como la de Salvamento de 1968, el establecimiento específicamente de una convención sobre responsabilidad por la exploración espacial en el año de 1972, la convención de registro del año de 1975 que complementaría de una forma importante el tema, y por supuesto en el año de 1979 el Acuerdo de la Luna, que determinaría obviamente un punto de encuentro muy importante con este cuerpo celeste tan cercano a nosotros. Pero creo yo que hasta aquí hubo una regulación importante en el contexto del derecho internacional, obviamente en el marco de las dinámicas de las potencias hegemónicas tratando de controlar el espacio extraterrestre. Pero se quedó en mucho la figura y se han generado una serie de vacíos que ya no pueden permitirse. En el Anuario Mexicano de Derecho Internacional hay un artículo muy interesante del profesor Juan Carlos Vázquez, profesor de esta casa, que plantea una discusión muy interesante sobre la necesidad de apropiar un poco discusiones del derecho privado y del derecho internacional privado en el contexto de una situación tan compleja ante estos vacíos que refiero del corpus juris spatialis. Y en realidad creo que esa necesidad es determinante y por fortuna en mucho vamos ante esos vacíos a encontrar respuestas en el derecho del mar. Es así como, por ejemplo, aspectos centrales como, que son de alguna u otra manera pilares de ese derecho espacial, como la no apropiación, tiene en mucho un desarrollo a partir del derecho del mar. Una figura que fue discutida en el año de 1979 con este Acuerdo de la Luna, en cuanto a esa relación simbiótica de nuestro satélite natural con el planeta, derivó en utilizar una figura que había sido contemplada en el año de 1958 en la primera conferencia del mar, en lo que es señalar específicamente que alta mar, la alta mar, en femenino siempre, sí, es patrimonio de la humanidad. Esa figura, este proceso de apropiación genera obviamente una discusión jurídica muy compleja. Nosotros específicamente hemos señalado que este es uno de los tantos ejemplos que permite plantear como sujeto de derecho internacional a la humanidad, porque ha existido un desarrollo que en diferentes puntos, no solamente en este o en lo que es el Tratado de Washington y el Protocolo Adicional de Madrid sobre el Antártico, derivaron en esa entronización de unos derechos protegidos específicamente en cuanto a esa figura de la humanidad. En mucho es fundamental entender que tanto en el derecho del mar como en el derecho del espacio extraterrestre se ha planteado. Le señalaba específicamente como ejemplo ese momento en que el acuerdo de 1979 señala la figura de la apropiación de este cuerpo celeste. Reitero, por ese vínculo complejo y simbiótico, hasta cierto punto ecosistémico que existe entre la Luna y nuestro planeta. Este tema fue en mucho desarrollado, copiado, extraído del derecho del mar y de las discusiones que se plantearon.
pero obviamente genera una reflexión mucho más profunda. En el año, reitero, 79, se pensaba de alguna u otra manera complementar una discusión que había sido planteada ya en el año de 1967 con ese Tratado del Espacio. Cuando estaban discutiendo el Tratado del Espacio, se pensaba si era posible que el hombre se apropiara de todos los cuerpos celestes. Una visión obviamente antropocéntrica y natural a nuestra condición humana, ¿no? Pero se estableció que esto era absolutamente complejo y delicado ante la posibilidad de la existencia de vida inteligente en otros planetas. Esto es algo determinante y no de poca monta, sin lugar a dudas es algo muy importante. Si ustedes se detienen a pensar un segundo, y hace poco lo discutíamos en otro escenario, estamos en un planeta, en el marco de un sistema solar, ¿cierto? Con una estrella central que articula todo un sistema complejo, que se encuentra en una galaxia como lo es la Vía Láctea, en donde hay aproximadamente más de 300.000 millones de estrellas, que pueden ser en muchos similares al Sol. Pero si a su vez ustedes lo dimensionan y se dan cuenta que estas 300.000 millones de estrellas que se encuentran en una sola galaxia, que es relativamente mediana, está complementada a partir de lo que hemos logrado identificar en escudriñar el universo en aproximadamente más de 100.000, algunos señalan 200.000 galaxias identificadas hasta este momento. Obviamente esto genera una reflexión profunda y es señalar específicamente podríamos excluir los derechos que puedan existir en cuanto a otras formas de vida inteligente en el planeta. Ahora que hemos ido escudriñando el universo y dándonos cuenta que es posible la existencia de otros planetas que permitan la habitabilidad de seres como lo es el ser humano, pues plantea específicamente la necesidad de decir, puede utilizarse la figura de derecho del mar de apropiación del espacio ultraterrestre a partir de patrimonio de la humanidad o debe verse otra figura jurídica. Y el derecho del mar también lo plantea. Cuando se está discutiendo la figura de res communis omnium, en esas discusiones pretéritas que nos enseñaba Grocio y el mismo Vittoria. Es posible entonces ampliar el espectro y señalar la existencia de terra nullius en otras porciones del espacio ultraterrestre sin que exista apropiación, pero que exista la posibilidad de una regulación conjunta y compleja. Punto 1 de discusión. Punto 2. Obviamente otro tema central como lo es el uso de la fuerza. Es un tema delicado, complejo. Tenemos un capítulo interesantísimo dentro del capítulo 7 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, pero un desarrollo que desde la resolución 3314 de 74, como en otras disposiciones, han planteado unos límites al uso de la fuerza. En el derecho del mar existe el manual de Tallinn, que se ha convertido en un presupuesto determinante dentro de las relaciones de fuerza y uso de la fuerza armada en el mar. Y es un componente que también hay que observar y hay que tener en cuenta dentro de estas discusiones sobre la necesidad de regulación del uso de la fuerza. Por supuesto, este tema, obviamente, y permítanme ustedes que hable de tanta generalidad, pero la idea es ser un poco provocador y simplemente ante el poco tiempo generar más dudas que respuestas. Creo que ustedes van a encontrar otros aspectos que determinan obviamente una relación en cuanto a lo que es esa necesidad de satisfacción de este vacío jurídico que se está presentando y que se está planteando. Creo yo fundamental específicamente que en estos espacios como el que propone el Instituto y el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, así como otros que ha propiciado el Anuario Colombiano de Derecho Internacional, se empiecen a generar posturas que permitan desarrollos normativos ante estos vacíos. Creo yo, querido profesor Becerra, que en esta conversación en cuanto a lo que tiene que ver en relación al derecho del mar como generador de figuras jurídicas que puedan ser utilizadas en el espacio ultraterrestre, se pueden generar muchos espacios de trabajo, muchos elementos de discusión, bajo la premisa de que esto es una necesidad. Empecé esta conversación de una forma muy general, señalando que es una necesidad real, en primera instancia, dimensionar el gran problema de la contaminación y del gran riesgo que existe en cuanto a la desaparición de la vida en el planeta a partir de la afectación directa de nuestros mares. Pero por otro lado, esa necesidad de conectar áreas de formación, de nuestra formación jurídica, con esos vacíos que pueden existir ante la ausencia de regulación en el derecho del espacio extraterrestre son determinantes. Obviamente el tiempo es muy corto y permítanme ustedes esta irresponsabilidad en cuanto a la generalidad de las afirmaciones, pero por supuesto creo que el interés del profesor Becerra, reitero, es generar más dudas que respuestas y obviamente por fortuna tenemos nuestros anuarios adorados para trabajar específicamente en desarrollos jurídicos que esto lo permita. Así que siendo muy puntual con el tiempo, querida Marisol,
más inquietudes que cualquier otra cosa. Pues agradecemos mucho la participación del doctor Juan Ramón, que sí nos deja muchas dudas, pero también ahí nos deja la propuesta del libro donde podríamos encontrar algunas respuestas. Y ahora, sin más preámbulo, le doy la voz a la doctora Virginia Georgieva, quien nos va a hablar de la protección del medio ambiente en los casos latinoamericanos ante la Corte Internacional de Justicia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias al doctor Becerra por la invitación y gracias a todos por estar aquí. No sé si podemos conectar la presentación en PowerPoint. Bueno, el tema de protección del medio ambiente ha tomado mucha relevancia recientemente en el ámbito internacional y estamos asistiendo a una consolidación progresiva de las normas y principios del derecho internacional del medio ambiente y al mismo tiempo ha habido un desarrollo judicial de este cuerpo normativo especializado. Podemos cambiar. Hasta la fecha no tenemos un tribunal internacional competente exclusivamente y específicamente en materia de derecho ambiental internacional. Hay muchas propuestas para crear un tribunal internacional de medio ambiente, pero los ya existentes tribunales en varias ocasiones han tenido que tratar temas relativos a la protección del medio ambiente. Estos fueron los problemas que se presentaron en varias disputas interestatales o entre estados. Por mucho tiempo el único antecedente judicial en materia de protección del medio ambiente fueron dos arbitrajes clásicos, el del lago Lanou y Fonderie de Trail o Trail Smelter, entre Estados Unidos y Canadá el primero, entre España y Francia el segundo. El órgano de resolución de las controversias de la OMC también ya se ha pronunciado en el caso de las hormonas sobre el principio de precaución, en el caso relativo a los problemas que puede presentar para el medio ambiente el amianto, y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En materia de derecho del mar, como nos decía el doctor Martínez, ha habido también muchas controversias ambientales. Está el caso de la sobrepesca de atún de aleta azul por parte de Japón y el famoso asunto MOX Plant de contaminación marítima también del mar de Irlanda. Interesantemente, no solo temas ambientales se han presentado en controversias interestatales, sino también en controversias entre partes privadas. En materia de inversiones ha habido algunos arbitrajes interesantes que han tocado aspectos de protección del medio ambiente. Está el caso Perenco contra Ecuador. Perenco, una gran petrolera multinacional que causó un severo y casi irreparable daño al medio ambiente en el Amazonas ecuatoriano. La Corte Internacional de Justicia ha sido considerada como el mejor foro para la resolución de controversias en materia de inversiones y se ha pronunciado en varias ocasiones sobre casos de protección del medio ambiente. El primer antecedente, Estrecho de Corfú, no tocó directamente el tema de medio ambiente, pero estableció el principio de la obligación de los estados de no realizar en su territorio actos que pueden causar daños transfronterizos o actos que causen daños al territorio de otros estados. Pruebas nucleares, se discutió el posible impacto ambiental de las pruebas nucleares que realizaba Francia en el Pacífico en cercanía con Nueva Zelanda, pero en esta etapa de desarrollo de la jurisprudencia la Corte todavía veía los problemas de medio ambiente a través de los lentes de la soberanía e integridad territorial de los estados, de la responsabilidad internacional de los estados, de los principios clásicos del derecho internacional. No entraba tanto en análisis de normas y principios propios al derecho internacional del medio ambiente. Ha habido un avance sustancial en la jurisprudencia de la Corte recientemente, ha tomado más fuerzas y ha aplicado con más contundencia el derecho ambiental internacional, en el caso Gapchicobo-Najimaros, pero sobre todo en un caso reciente, la caza de ballenas en el Atlántico Norte. En este caso, la Corte sancionó a Japón por disfrazar la caza de ballenas. Japón sostenía
sostenía que lo hacía por fines científicos, pero todos sabemos que lo hacía por el sushi. Entonces, podemos seguir. En los casos que han opuesto países latinoamericanos ante la Corte Internacional de Justicia, los temas medioambientales o de protección del medio ambiente fueron tratados en 3 ocasiones. El primer y tal vez el más importante caso fue el de plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Creo que ya hubo varias ponencias esta mañana sobre este caso. El segundo, fumigación de pesticidas en territorio, fumigación con pesticidas sobre territorio ecuatoriano. Y el tercero, un caso muy reciente, ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza y construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan. Estos 2 últimos casos fueron acumulados por parte de la Corte, dictó una sola sentencia resolutoria de ambos casos. Fumigación de pesticidas sobre territorio ecuatoriano, los hechos muy rápidamente. Colombia realizaba fumigación aérea, ¿no?, con los aviones de pesticidas para erradicar algunos plantíos ilegales de amapola y coca en su propio territorio. El problema es que también realizó algunas sobre el territorio ecuatoriano, causó graves daños al medio ambiente. Ecuador interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar estas fumigaciones. Las partes lograron un acuerdo y este acuerdo de 2013, bueno, este acuerdo fue logrado en 2013, registrado por el presidente de la Corte, puso fin a la controversia. Entonces la Corte no examinó el fondo del litigio. Hubiera sido muy interesante que lo haya hecho. Plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Este es el río Uruguay, marca la frontera entre Argentina y el país que lleva el mismo nombre, Uruguay, y Uruguay había autorizado la construcción de 2 plantas de celulosa en la localidad de Fray Bentos. Había habido mucha competencia entre Argentina y Uruguay por la atracción de inversiones extranjeras para la construcción de plantas de celulosa que requieren no solo de árboles, como todos lo sabemos, pero también de mucha agua. Finalmente, el caso, hubo una larga guerra de la celulosa que descompuso las magníficas y buenas, amistosas relaciones entre Argentina y Uruguay, de casi hermandad de los pueblos. Fue la primera y esperemos que sea la única controversia entre Argentina y Uruguay. Los argumentos de Argentina se basaron en la violación de un estatuto, de un tratado internacional sobre el río Uruguay, pero a través de este examen del tratado internacional, la Corte tomó en cuenta normas y principios de derecho internacional general aplicables en materia de medio ambiente. El primer problema había sido el de nombramiento de expertos. La Corte fue muy criticada en el caso plantas de celulosa porque no nombró sus propios expertos para analizar la enorme cantidad de datos científicos que había sobre el caso. Se consideró a sí misma competente, muy bien informada para valorar los hechos y todos estos datos. Fue muy criticada en la doctrina. La segunda, no admitió que se invierta la carga de la prueba en aplicación del principio de precaución. Prefirió ser muy prudente en esta implicación procesal del derecho ambiental internacional. Lo que sí reconoció fue la violación por parte de Uruguay de su obligación de notificar y consultar con Argentina sobre la existencia de proyectos en su territorio que pudiesen causar daños ambientales transfronterizos, como lo eran precisamente los proyectos
planta de producción de papel, las 2 plantas de celulosa. También trató del principio de prevención, un principio muy importante en materia de derecho ambiental internacional que exige que un Estado tome todas las medidas posibles para evitar que se produzca sobre su territorio un daño ambiental que podría afectar a los derechos y que podría tener afectaciones adversas en el territorio de los estados vecinos cuando se trata de recursos compartidos. Este principio de prevención es reconocido en una serie de tratados internacionales muy importantes en materia de protección del medio ambiente. Y otro punto muy interesante del caso plantas de celulosa fue el reconocimiento del carácter general y consuetudinario de la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental. Casi todas las controversias en materia de derecho ambiental internacional han tenido que ver con esta obligación específica de los estados, preparar un estudio de impacto ambiental antes de que permitan que se desarrolle un proyecto que pueda causar un daño al medio ambiente en su territorio. Entonces, en este caso se estableció la obligación de notificar el estudio de impacto ambiental antes de que inicie el posible proyecto contaminante o dañino para el medio ambiente. Ya mencioné también el carácter consuetudinario de la obligación de realizar un EIA. Algo también interesante, en este caso la Corte reconoció que este estudio de impacto ambiental, sus criterios se basan en el derecho interno de los estados, y esto considero yo es algo muy peligroso, dejar a cada estado la libertad de determinar los criterios que va a utilizar para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, porque si pensamos en algunos estados que pueden ser cómplices de la contaminación o de los daños al medio ambiente, pues podrían instrumentar su derecho interno para siempre autorizar los proyectos que pueden tener un efecto adverso sobre el medio ambiente. Y finalmente hubo algunas cuestiones ambientales referentes al propio tratado, a las disposiciones del propio tratado. Y por último, en los procedimientos acumulados, en los casos ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza y construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan, la Corte confirmó lo que ya había establecido en su jurisprudencia anterior en materia de protección del medio ambiente. Me voy a pasar los hechos, creo que el doctor Juan Manuel Portilla ya los expuso magistralmente en una conferencia anterior. Entonces, los principales puntos que la Corte tocó en este caso en materia de protección del medio ambiente, pues fue una reiteración de esta obligación de los estados de no realizar sobre su territorio actividades que puedan dañar o causar daños ambientales transfronterizos. Hay que ser buenos vecinos. La obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, otra vez reconoció la importancia de esta obligación, consideró que se debe notificar antes de que se empiece con el proyecto, y finalmente también afirmó la obligación de los estados de cooperar de buena fe para prevenir posibles daños al medio ambiente. En conclusión, quisiera decir que la jurisprudencia ambiental de la Corte Internacional de Justicia está avanzando de una forma lenta. Parece que le ha costado a la Corte aplicar el derecho ambiental internacional, a veces en contra de los intereses de las partes en la controversia. Acuérdense que la Corte es juez de estados soberanos. Esto siempre tiene importantes implicaciones en la resolución de las controversias que se le someten, y avanza en forma lenta pero segura. Muchas gracias a todos por su atención. Pues agradecemos mucho a la doctora Virginia
Y ahora, igual que hemos hecho en los casos anteriores, vamos a omitir la síntesis curricular del doctor Juan Carlos porque preferimos escucharlo y luego darles un poquito la voz a ustedes que no han tenido la oportunidad de interaccionar y retroalimentarse con nuestros ponentes. Entonces le damos la voz al doctor Juan Carlos Velázquez, por favor. Muchas gracias. Bueno, más que nada que celebro que se hayan podido ajustar los tiempos, traíamos un retraso y creo que gracias a la colaboración de los ponentes y en sacrificio a los contenidos, ¿verdad? Hemos podido pues estar en tiempo. El caso que me toca desarrollar es el relativo, se llama disputa, debe ser diferendo atiende a cuestiones estrictamente territoriales. Aquí hay un diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe, Nicaragua contra Honduras. Trataré de ser muy concreto en esto. He preparado un análisis de toda la sentencia. Es una sentencia extensísima, tiene más de 160 cuartillas, la pura sentencia. Pero quisiera destacar algunos aspectos contextuales en derredor de este esfuerzo y de este séptimo seminario permanente. Primeramente, quiero felicitar la iniciativa de haber celebrado estar celebrando este séptimo seminario y esta primera parte que me parece fundamental porque busca recuperar algo que me parece esencial, que es la presencia de América Latina y su casuística, su conflictiva ante la Corte Internacional de Justicia. Creo que esto va a tener mucho mejores resultados a futuro. Yo he encontrado en este caso, quiero decir que he estudiado otros casos de América Latina, en donde la Corte ha tenido un papel importante, pero en particular de Nicaragua con Honduras me deja las siguientes reflexiones adelantadas. Me parece que este caso le permite a la Corte citar muchos fallos anteriores, no necesariamente en el mismo sentido. Creo que el caso demuestra, a pesar de que es, repito, sumamente extenso, que no nada más son los jueces los que participan en un proceso jurisdiccional. Hay una enorme cantidad de gente que participa. Simplemente en este caso, de entre los asesores, consejeros, los técnicos, me encontré nombres como John Brownlee, Alain Pellet, Antonio Ramiro Brotons, Cassese, Gilbert Gillom, etcétera. Es decir, es muchas las personas que trabajan en derredor del trabajo de la Corte. Y esto, en el caso particular, Nicaragua contra Honduras, es evidente. Creo que también se observa un gran interés de la Corte, ¿verdad?, en la atención de este tipo de asuntos de América Latina, sobre los cuales también me di cuenta que hay muchos teóricos y doctrinarios que le han dedicado un espacio en sus trabajos a la problemática de América Latina, al margen de que hayan sido o no llevados los casos a la Corte. Me parece este caso muy rico también por cuanto a las opiniones disidentes. ¿Qué encuentro? No solo en este caso, sino en otros, que la opinión disidente, guardado respeto y proporción, la opinión disidente es en muchos casos mucho más rica que toda la argumentación del resto de los jueces. O sea, aquí lo encuentro claramente en la opinión disidente en el caso del juez Rangeva, en los dictámenes separados y las declaraciones del juez Coroma, el Parra Aranguren, Torres Bernardes, y me encuentro que la mejor disidencia y la mejor argumentación al caso la proveyó un juez ad hoc, el juez Yaja. Creo que, como lo señalaba Laura Alicia, aquí presente, que siento que faltó, traía ahí potencia el tema, creo que este y otros casos nos muestran la necesidad de que hay que reformar el estatuto. En algunos puntos clave, yo en el trabajo ya en extenso que
pues nos ha invitado Manuel Becerra a elaborar, a participar con todos estos casos para integrar una obra que me parece es única, es una gran iniciativa, Manuel, por estos elementos que señalo, pero en particular creo que este y otros casos nos llevan a la necesidad de visualizar, estudiar estas necesarias reformas para evitar debates e interpretaciones, ¿no? Porque hay una gran cantidad de interpretaciones, ciertamente hay un fallo, siempre pues hay jueces a favor, jueces en contra, el fallo pues puede, como en este caso, tocar 11 puntos fundamentales, no necesariamente coincidentes, pero creo que esto apunta, como bien se señalaba, a abrir caminos a nuevas valoraciones de la función jurisdiccional internacional y también a nuevos desarrollos normativos, como lo señalaba Juan Ramón. Yo creo que en ese sentido, pues creo que es una excelente oportunidad. Repito, a mí en lo personal, a pesar de que, créanme, he estudiado varios casos llevados a la Corte de países de América Latina, en particular que en un principio dije es otro más, no es otro más. El caso relativo a la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras toca problemas de islas y toca problemas relativos a los grandes espacios, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, y me parece que los criterios finales de la Corte no son convincentes. No son convincentes. Por ejemplo, el hecho de soslayar el principio de equidistancia, que ha sido fundamental para resolver otras controversias anteriores, aquí argumentando una particularidad en la conformación del litoral, se pronuncian por una fórmula que a mí no me parece del todo convincente, que es una fórmula que tiene que ver, lo había yo señalado porque es bastante recurrente, la famosa bisectriz. Una bisectriz es una especie del trazo de un ángulo sobre puntos determinados, a partir de la cual pues, se establecen las delimitaciones marítimas, ¿no? El caso que, en resumidas cuentas, insisto, yo aquí elaboré un resumen dinámico de 9 cuartillas, no quisiera entrar al caso, pero miren ustedes, la esencia del caso implica la República de Nicaragua demanda a la República de Honduras respecto a 4 islas, la Bobby Cay, la Savannah Cay, el Port Royal Cay y South Cay en el Mar Caribe, y la delimitación de espacios marítimos, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, ¿verdad? En esta demanda, la Corte comienza por revisar toda la casuística anterior con relación a problemas de resolución por situaciones de islas, y aquí determina la Corte que Honduras tiene la soberanía sobre las islas, pero con sustento en efectividades poscoloniales. De alguna manera lo que hace la Corte es poner en entredicho el principio iuti possidetis iuris que invocaba Honduras como fundamento de la soberanía. También deja de lado el alegato de Nicaragua que pretendía las mismas islas con base al principio de adyacencia, porque pues evidentemente la adyacencia no necesariamente establece un título de derecho. Sin embargo, la argumentación de la Corte, a mi modo de ver, se queda a medias. Es decir, si bien es cierto que la adyacencia o la contigüidad tiene una aplicación poco uniforme, incluso observada en la propia jurisprudencia, creo que fue una oportunidad que tuvo la Corte de haber profundizado en cuanto hasta dónde se puede alegar el principio del iuti possidetis iuris. Ustedes recuerdan que es como poseyeres seguirás poseyendo, y básicamente implica recurrir a las demarcaciones de la época colonial
y después de la época, después de al acceso a la independencia, se supone que estas mismas delimitaciones deben de prevalecer. Creo que ahí pudo haber profundizado la Corte. Y en cuanto a hasta dónde es posible admitir el criterio de adyacencia o contigüidad, porque observamos que en ciertos casos el derecho internacional establece la validez de la contigüidad. Pero creo que allí sí es necesaria una interpretación, porque la doctrina al respecto, pues evidentemente obedece a intereses de los propios doctrinarios, ¿no? Cada doctrinario responde a una escuela, a un país, a una época y a circunstancias muy importantes. Simplemente véase los criterios que manejan los doctrinarios ingleses en materia marítima. Tienen una connotación muy particular. Otro asunto que me parece que no es muy claro es respecto a cuál es el alcance que puede tener una isla en disputa, porque recuerden que este asunto es doble. Por un lado está la soberanía de las islas, a quién corresponde, y por el otro, cómo delimitar las zonas marinas ya mencionadas. Aquí faltó, me parece, argumentar suficientemente cuál es la extensión de mar que tienen las islas, estas en particular. No lo que señala en materia de régimen insular la Convemar, que eso es muy claro, sino en el caso de islas en disputa, donde hay dos asuntos convergentes, hasta donde estas islas, estas 4 que mencionaba yo, hasta dónde puede extender su mar territorial, ¿no? Y por consiguiente su zona económica exclusiva. Porque no hay que olvidar que Centroamérica y casi todos los países de América Latina han adoptado ya evolucionada la tesis del mar jurisdiccional, zona económica exclusiva, a partir de la Convención de Montego Bay, ¿no? Ahora, el caso también es rico porque los dos países se dan a la tarea de citar una serie de acuerdos internacionales, y durante el proceso se nota que hay acuerdos que invoca Honduras, en donde alguna época pasada participó Nicaragua o a un tercer estado y que el otro estado no recordaba. Esto me recuerda en la disputa, por ejemplo, de España contra Reino Unido por el caso de Gibraltar, y cuando se invoca por boca de la argumentación inglesa el convenio de Utrecht de 1700 y fracción, y los españoles ya ni se acordaban que todavía estaba vigente, porque es un tratado indeterminado y por consiguiente está vigente. Entonces los españoles ya hasta se habían olvidado de él. Entonces aquí se invocan algunos acuerdos que fueron adoptados pues, durante los 300 años de colonia y toda la época independiente, y que no necesariamente recordaban los dos países ni siquiera sus alcances. Entonces, repito, es interesantísimo el caso, ¿no? O bien qué papel han jugado históricamente las comisiones de límites y cómo han variado los criterios de las propias comisiones de límites, tanto pues, límites terrestres como límites marítimos, ¿no? También sale a colación un poco lo que sí tiene la Constitución mexicana cuando habla de que si se sobreponen dos zonas económicas exclusivas entre dos estados en particular, se pueda invocar acuerdos especiales para ver qué se va a hacer en áreas marítimas que se empalman, ¿no? En el caso, llama la atención que en el caso ni de Honduras ni de Nicaragua aparece una disposición al respecto. Y estamos hablando de que esta sentencia tiene ya prácticamente 10 años, ¿no? Y según la investigación que hice, hasta el momento no se ha reflejado esto, digamos, en una especie de recepción del fallo de la Corte, de la sentencia, en el orden interno de los estados. Porque cuando hablamos de recepción, pues hablamos del derecho internacional en el interno, y puede ser un tratado o puede ser un fallo judicial. Entonces, me parece que en ese asunto también tenemos un poco de vacíos, ¿no? Bien, finalmente, repito, el asunto es larguísimo, interesante. Si alguien tuviera interés, pues con todo gusto les puedo hacer llegar los apuntes.
pero finalmente la cláusula operativa, que insisto, no fue muy convincente, porque hasta estos momentos lo que sí sé de cierto es que el fallo de la Corte, la sentencia, particularmente la esencia, que es la cláusula operativa, sí está cumplimentada por las partes. Es decir, Honduras y Nicaragua han observado. En donde no hay un acuerdo en el terreno de los hechos, que se expresen los hechos, es en la parte de la delimitación. Ahí sigo percibiendo un potencial conflictual todavía. O sea, se puede presentar un conflicto o situaciones posconflicto porque no hay una voluntad plena de los dos gobiernos de respetar los términos del fallo de la Corte en cuanto a delimitación marítima, ¿no? Entonces, finalmente la Corte determina que la República de Honduras tiene soberanía sobre las islas en disputa, fija la delimitación por una línea de los espacios marítimos en el Mar Caribe, pero establece que las partes deben negociar el curso del límite en el área ubicada entre el punto final de la frontera terrestre, ¿verdad?, tal y como fue establecido en 1906, y el nuevo punto, ¿verdad?, de partida de ese límite marítimo. Se establecen las coordenadas, pero insisto, no hay evidencias de que haya una cabal cumplimentación de los términos del fallo, ¿verdad? Y por otro lado, pues quiero señalar que precisamente en Centroamérica hay no solo este y otros casos que han sido llevados a la Corte, sino otros casos que no se han logrado resolver incluso por la vía diplomática, por otros medios. Y que los estados involucrados, al menos habrá unos 20 conflictos en Centroamérica, involucran a Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y terceros como puede ser Colombia, etcétera, que no se han resuelto por ninguna vía. Pero insisto, esto me llevaría a la conclusión de que por más pequeño que se ve el caso, como puede ser entre dos hermanos latinoamericanos, países de América Latina, puede tener desde el punto de vista jurisprudencial una enorme riqueza. Yo al menos en lo personal, en este caso aprendí muchísimo y espero que una vez que ya esté terminado el análisis y que se integre la obra, Manuel, creo que va a ser una enorme contribución al conocimiento de la jurisprudencia internacional, pero en particular a nuestra olvidada América Latina, ¿no? O sea que tenemos mucho, mucho que aportar. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a todos nuestros ponentes el rigor que tuvieron con el tiempo y pues estamos justo en la línea para darles la voz si alguno de ustedes quiere participar. No sé si tenemos a alguno de los chicos con el micrófono. O a capela, pues a capela creo, porque no veo a nadie de la organización. Buenas tardes, me llamo Adrián Fallares y quiero dirigir mis preguntas a Virginia. Respecto de quisiera enfocar mis dudas a los principios que rigen el derecho ambiental. Específicamente mencionó el de prevención y el de precaución. Quisiera preguntar si existe alguna diferencia entre estos dos principios, es decir, si tienen un carácter complementario o bien exclusivo, excluyente, perdón. Sí, no te escuché, escuché perfectamente. Entonces, si estos principios tienen un carácter complementario o excluyente, si tienen estándares distintos, ¿qué implicaciones tienen? Gracias. ¿Qué implicaciones tiene para cuestiones procesales de la carga de la prueba? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, los dos principios son diferentes en cuanto a su contenido normativo, pero también, como tú mismo lo señalas, podrían ser complementarios. El principio de prevención establece que un Estado debe tomar todas las medidas para prevenir los posibles riesgos que ya ha detectado
para o en materia de protección del medio ambiente. Es decir, cuando un Estado ya sabe que hay un riesgo, que una actividad que se realice sobre su territorio causa un daño sobre el medio ambiente, pues debe tomar todas las medidas para prevenir que este riesgo se cumpla, que efectivamente ocurra un daño para el medio ambiente. Y el principio de precaución se aplica cuando todavía no hay certeza científica en cuanto al riesgo. No está seguro que una actividad que se realiza sobre el territorio de los estados o que determinado producto, por ejemplo, el amianto, etcétera, no está científicamente comprobado todavía que esta actividad o este producto, etcétera, sí vaya a causar un daño al medio ambiente. Pero aún cuando este riesgo no está científicamente comprobado, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir este riesgo eventual. Esta es la principal diferencia, que en el principio de prevención ya existe un riesgo y en el principio de precaución no hay certeza científica de que efectivamente va a producirse un riesgo para el medio ambiente, pero aún así los estados deben tomar medidas en el asunto. Y en cuanto a la carga de la prueba del principio de precaución, Argentina, en el caso plantas de celulosa, consideraba que no se debía aplicar el principio tradicional en materia de prueba, ¿no? Actur incumbit probatio, es el que demanda que debe demostrar los hechos. Consideraba, en cambio, que en caso de daños ambientales es el Estado en cuyo territorio se produjo el daño, el Estado culpable, entre comillas, que debe demostrar su inocencia. Es el Estado que debe demostrar la ausencia de daños ambientales al territorio de otro Estado, ¿no? Este era el asunto, porque los daños ambientales a veces son muy difíciles de comprobar y muy difíciles de reparar. Entonces, Argentina consideraba que era Uruguay quien debía comprobar que no existían daños y no ella, pero la Corte le negó esta posibilidad. Consideró que la carga de la prueba era para el demandante, en este caso para Argentina. Gracias. Bueno, pues una más, porque ya me colgaron porque les di la voz, entonces aquí tocó y cerramos. Mi nombre es Ricardo Max, vengo de la PESA Agua y me preguntaré una pregunta muy concreta. Estamos hablando de, bueno, en este caso de los recursos naturales. Aquí mi pregunta va enfocada en si viola lo que es el derecho humano a un medio ambiente y, bueno, el derecho humano a la naturaleza y todos esos derechos humanos. Y si se violan estos derechos, ¿podría tener conocimiento algún órgano de protección de los derechos humanos? Si se podrá llevarse aparejadamente el proceso y, bueno, principalmente encaminada a la violación que hay para los pueblos indígenas. Claro que sí, es excelente pregunta. Hay de hecho casos ambientales o con aspectos ambientales que han sido resueltos por tribunales competentes en materia de derechos humanos. La Corte Europea de Derechos Humanos tiene jurisprudencia en materia ambiental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene jurisprudencia en materia ambiental basada en, como tú dices, disposiciones muy específicas en los tratados protectores de derechos humanos, derecho a la vida, el problema de las comunidades indígenas. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado más bien sobre principios consuetudinarios o de derecho internacional general en materia de medio ambiente, pero en todos los sistemas regionales, ¿no?, de protección de los derechos humanos, también en el ámbito del Telecán, hay disposiciones específicas en materia de derechos humanos y los órganos de solución de controversias que actúan en estos ámbitos regionales, derechos humanos, comercio, etcétera, pues también son competentes y han aportado mucho al desarrollo del derecho ambiental internacional. Perdón, no sé si puedo hacer nada más una anotación. Muy rápido, con relación a las dos preguntas. En este campo, algunos analistas lo identificamos como un campo de generaciones. En materia de principios, observamos que los principios del derecho internacional ambiental han ido evolucionando y conforman varias generaciones. Los principios del derecho internacional ambiental son principios que forman una unidad. Todos están relacionados unos con otros, pero hay diferencias claras, ¿no? Como ya lo mencionó la doctora Petrova.
¿verdad? En cuanto a los derechos humanos, igual, observamos que hay derechos humanos de primera, segunda, tercera y generación. En este sentido, pasamos a un derecho humano a la vida, a un derecho humano a la calidad de vida. Y ciertamente podemos observar en la actuación de los tribunales internacionales ya mencionados, cómo se han tratado casos de derechos humanos relacionados con cuestiones ambientales en general, de distinto género. En cuanto a las minorías, claro, son derechos humanos de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Un derecho de cuarta generación, el derecho a ser diferente o el derecho a poder desarrollar por parte de los estados una normativa especializada, pues está muy claro en la materia. Pero a mí me llama la atención la Corte Interafricana de Derechos Humanos y de los Pueblos, esta es la diferencia con los otros tribunales, el europeo o la Comisión Interamericana. La Comisión Interafricana ha tratado varios casos donde se ven afectados, ¿verdad?, en sus derechos los pueblos, determinados pueblos africanos, por tala de árboles, por cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera. Entonces es un punto muy interesante en la evolución del problema. Pues muchas gracias. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, les damos las gracias por estar en este seminario, séptimo seminario permanente del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, y pues no nos queda más que entregarles sus reconocimientos a nuestros destacados ponentes, al doctor Juan Ramón Martínez Vargas, por favor. También a la doctora Virginia Georgieva. Muchas gracias. Y finalmente al doctor Juan Carlos Velázquez. Gracias.